Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Feliz miércoles, queridos hermanos, hermanas, amigos que una vez más siguen esta transmisión. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos vuelve a conceder de tener la vida, tener la salud y la oportunidad de poder tener un estudio de su palabra a través de estos medios, a través de las diferentes plataformas que existen. Gracias por seguir, deseamos estén disfrutando las bendiciones de nuestro Dios. Esta noche vamos a dedicar un momento para el estudio de su palabra. Por ello quisiera invitarlos para que fuéramos a nuestras Biblias, al libro de Génesis. Vamos a estudiar esta noche una historia registrada en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 26. Génesis capítulo 32, versículo 26. Leo para ustedes lo que dice la inspiración bíblica. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos en esta hermosa noche por la oportunidad que hoy nos das de la vida. Gracias porque, aunque somos indignos, tú nos miras con ojos de amor y de misericordia. En este momento de estudio de tu palabra, suplicamos la dirección plena de tu Santo Espíritu. Habla nuestras mentes, háblanos hoy a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos impulse a hacer cambios en nuestra vida.
Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 32 es considerado como el capítulo de la transición en la vida de un hombre llamado Jacob. Un hombre el cual su nombre tiene un significado bastante triste, bastante despectivo hasta cierto punto. La mayoría conocemos que el nombre Jacob significa engañador o suplantador. Sin embargo, hasta este capítulo, hacia atrás, vemos el 32 como la cumbre en la vida de este hombre llamado Jacob. Veremos entonces que capítulos previos al capítulo 32 vamos a encontrar una vida diferente de Jacob y a partir de este capítulo una vida de igual manera diferente. Jacob hacía 20 años que había engañado a su padre, le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, había ido a trabajar con su tío Labán, lo había engañado al darle la hija mayor por la cual había trabajado por la hija menor. De alguna manera la vida de Jacob se estaba cumpliendo aquella palabra que dice que todo lo que el hombre siembre, pues eso va a cosechar. El capítulo 31, Dios se manifiesta a Jacob a pesar de todo y le indica que es momento de abandonar la tierra de su suegro Labán y ahora tiene que emprender un viaje para ya él convertirse en el padre de aquello que Dios le había prometido a Abraham, que serían una multitud grande. Jacob emprendió su viaje. Conocemos la historia, salió sin pedir permiso, su suegro Labán lo vino a seguir, su suegro y tío al mismo tiempo lo vino a seguir. Y bueno, la Biblia dice que después de ese incidente de haber terminado la relación con su suegro, ahora va en camino. Y el capítulo 32 nos relata la historia de que Jacob va de regreso durante aquel camino de hacía 20 años. Él iba joven, soltero. Ahora 20 años después, él regresaba ya con esposas, con hijos. Y mientras regresaba el mismo camino que hacía 20 años había transitado, por su mente venían recordando todos los incidentes y sucesos que en su vida habían transcurrido. Un comentario dice que recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado. Y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían su viaje. Sabía que muy cerca de donde ya estaba las tierras de su hermano, a quien él le había robado su primogenitura. El capítulo 32 entonces introduce diciendo que Jacob siguió su camino después de aquel incidente que vivió con su tío Labán. Y emprendió el viaje entonces, triste, preocupado, porque sabe que ahora sí su hermano está preparado después de que Jacob abandonara el hogar con la primogenitura robada. Ahora lo que ocurría entonces era que su hermano Esaú estaría más que dispuesto a, si se debía usar la fuerza, a usarlo. Porque por dos razones: por venganza y número dos, ¿por qué más usted cree que lo podría hacer? Por el simple hecho de que él era el primogénito. Por eso el versículo 32 inicia diciendo que Jacob inició su camino ahora a un destino que Dios tiene preparado para él. Va preocupado, va angustiado y Dios se le aparece. En el versículo 1 dice que salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. De alguna manera a ese siervo de Dios, a ese varón de Dios afligido y angustiado, cuando más se siente solo, Dios aparece en escena para decirle que no, que con él
detrás y delante van ángeles que van guardando, que van cuidando su camino. Y de igual manera, cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros pensamos que las cosas no tienen una solución, que la enfermedad, que la crisis económica, familiar, de salud, en fin, nos rodean y nos sentimos angustiados y no podemos ver más allá, Dios aparece en escena para decirnos, al igual que Jacob, que delante y detrás va un campamento de ángeles cuidando la vida de sus hijos. Entonces, de alguna manera, Jacob entendió que Dios no lo había abandonado a pesar de su vida terrible que él había llevado al engañar a su padre, a su hermano y de igual forma a Labán. Cuando ya se enteró que estaba cerca de su hermano Esaú, la Biblia dice, voy a ir relatando la historia rápidamente, que Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Cuando los mensajeros llegaron, le dijeron que Esaú venía a recibirle, pero que venía con un ejército de 400 hombres armados. Entonces la Biblia dice que comenzó aún más a crecer la angustia de Jacob. De por sí, que al recordar todo aquello que había hecho y por lo cual él consideraba que debía pagar, ahora al saber, al enterarse de que su hermano venía con 400 hombres, él sin ningún soldado, únicamente con sus ovejas, sus hijos, sus esposas, los siervos, ¿qué podía hacer él? Versículo 7 dice que Jacob tuvo un gran temor y se angustió e hizo algunas estrategias que él consideraba que eran necesarias para proteger y salvaguardar la vida de su familia. Y fue en ese momento, ¿sabe? Este es el momento cuando Jacob toca fondo. Jacob llega un momento en el que Dios permite que llegue hasta lo más profundo de aquella confianza propia, del engaño, de la deshonestidad que por muchos años él había estado usando, intentando ayudar a Dios. Fue en ese momento cuando la Biblia dice que entonces Jacob elevó una oración que nacía del corazón. ¿Sabe? Que en muchas ocasiones, de igual manera a los seres humanos, a nosotros, nos tienen que ocurrir cosas difíciles para que entonces podamos comprobar la promesa de Dios. Bien dicho aquella frase que exclama que la fe se prueba con la prueba. Necesitamos llegar a un momento a caer bajo para que podamos darnos cuenta. La Biblia dice que llegó un momento cuando Jacob sintió tanto temor, tanta angustia de lo que podía su hermano hacerle, que el versículo 9 dice que Jacob elevó una oración. Y la oración es una de las oraciones, investigando para este tema, encontré que es una de las oraciones más completas que ha habido en la Biblia. Al menos esta oración de este patriarca tiene al menos 5 partes muy importantes. Y quiero leerla, versículo 9 al versículo 12. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. ¿Cuáles son las 5 partes que tiene esta oración de este patriarca llamado Jacob? Número 1, es una oración de verdadera humildad. Número 2,
hace un reconocimiento de la misericordia de Dios. Dice, no merezco todas las misericordias. Número 3, hay una súplica por protección de un peligro inminente. ¿Cuál era el peligro inminente? El versículo 11, líbrame de manos de mi hermano, de manos de Esaú. Número 4, una repetición de las promesas pasadas. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho? Yo te haré bien a tu descendencia, que será como la arena del mar. Y número 5, aprecio por las ayudas recibidas. Dice el versículo 10, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Creo que esa debe ser las 5 partes de nuestra oración. Cuando en algún momento en nuestra vida enfrentamos momentos difíciles, donde nuestra fe es probada, donde nos encontramos directamente con Dios y vemos nuestra indignidad, debemos caer ante Él, en primer lugar, humillados. Número 2, suplicar por sus misericordias. Número 3, suplicar por su protección. Número 4, reclamar sus promesas. Y número 5, apreciar o agradecer por sus ayudas recibidas. Este fue el momento en donde Jacob entendió que su astucia acostumbrada con la que había tratado de resolver todos los conflictos, los problemas, las situaciones anteriores, ahora ya no le servían de nada. Ahora había entendido que su esperanza únicamente radicaba en Dios. Por primera vez en su vida, Jacob comprendió que sus propios recursos que anteriormente él había utilizado eran innecesarios. Ya ahora sentía un vacío cuando lo hacía. Algo estaba pasando en su vida. Ese encuentro en Mahanaim empezó a hacer cambios, transformaciones en su vida. De tal manera que ahora, ante esta situación, engañar, mentir, ya no es la solución. Me encanta esta frase que dice, por primera vez en su vida comprendió que sus propios recursos eran inadecuados. Hacía falta un encuentro con Dios en ese Mahanaim. Ahí en Mahanaim comenzó la transformación de la vida de Jacob. Un encuentro con los ángeles, un encuentro con los mensajeros de Dios. Ahora, el capítulo 32 está lleno de encuentros. La Biblia describe en los versículos del 13 hasta el versículo 21 la forma como estratégicamente Jacob puso tanto a sus esposas como a sus hijos, a sus siervos y a todos los animales que con él venían. Sin embargo, a partir del versículo 22, nosotros vamos a empezar a encontrar un segundo encuentro, una segunda manifestación de Dios para su vida. Es aún ahora más fuerte a partir del versículo 22 la angustia que el varón de Dios está viviendo. Se levantó aquella noche. No sé si en algún momento usted ha pasado por alguna angustia, por algún problema económico, por algún problema de salud suya o de algún familiar. Y aquellas noches se vuelven lóbregas, tenebrosas. La angustia se roba el sueño. Era una angustia muy característica que posteriormente vamos a ver que el profeta Jeremías hace mención a esa angustia de Jacob. No podía dormir. El versículo 13 dice, durmió aquella noche. Y el versículo 22, se levantó aquella noche. Había una preocupación, una angustia que sobremanera le acogía. Y dice el versículo 22 que tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el valle de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó aquella noche solo. Envió a su gente, tanto a su familia como a sus siervos y sus animales que traía. Y él se quedó aquella noche solo. Ya había tenido un encuentro con los mensajeros de Dios. Ya Dios le había dado la certeza de que no estaba solo. A pesar de sus debilidades, de ser engañador como su nombre lo era,
Ahora Dios le estaba diciendo que no estaba solo. Aquella noche se quedó solo del otro lado del río Jaboc. Y usted se ha de imaginar lo que él pensaba. Ya no podía pensar como cuando era soltero, en él, su vida, en huir. Ahora tenía una familia. Y en aquella noche usted ha de imaginarse la angustia que vivía, caminar para acá, platicando con Dios, tratando de que Dios se manifestara una vez más y le pudiera dar la paz, la tranquilidad que necesitaba. Cuando de repente siente que alguien toca sus hombros. Y en el miedo, la angustia que vivía, no pudo menos que imaginar que quien le estaba tocando era su hermano que venía a su encuentro. Y la Biblia dice en el versículo 24 que comenzó a luchar con él un varón hasta que rayaba el alba. La expresión utilizada aquí para luchar tiene mucha relación con el río Jaboc. Y uno de los significados de la palabra luchar es abrazar. Cuando Jacob siente que alguien toca, la presencia de alguien, se abalanza encima de él y le da un abrazo, pero no un abrazo amistoso, sino un abrazo de aquellos de lucha, de pelea, de ver quién es el primero que va a caer a la tierra. Jacob no entendía quién era. La Biblia dice que luchó con ese varón, con esa persona que sintió que le tocó hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre, versículo 25, vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Sabe? Patriarcas y Profetas, en la página 198, dice que este fue el momento. Entonces, dice Patriarcas y Profetas, reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por eso, en sus esfuerzos casi sobrehumanos, no había podido obtener la victoria. El miedo que fuese su hermano ahora se perdió. Ahora él entendía con aquel toque únicamente que le dio ese varón en su muslo y que lo descoyuntó, entendió que no estaba luchando con ningún ser humano, sino que estaba luchando con Dios, estaba asido del varón de Dios. Patriarcas y Profetas dice que ese varón de Dios no era menos que Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel. Y el profeta Oseas es el que dice que lloró y le rogó a Dios, lo que el versículo 26 dice. El ángel, el varón de Dios, Cristo mismo, le decía que suéltame porque raya el alba. Pero la respuesta de Jacob es la respuesta que quisiera que esta noche pudiésemos quedarnos con ello. Suéltame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Con un dolor intenso, pero asido de él, con una sola intención: quiero, Señor, tu bendición. Usted se imagina una lucha, abrazado allí a Jacob toda la noche, pidiendo una sola cosa: no te voy a soltar si no me bendices. Ah, queridos, por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Era el momento cúspide en la vida de él. No podía seguir con la vida que anteriormente él había llevado. Ahora él sabía que no menos que la presencia de Dios podía hacer un cambio en su vida. Muchos años atrás no había confiado en las promesas de Dios. Había estado intentando ayudarle. Había estado intentando alcanzar las cosas por sí mismo. A eso se le conoce como confianza o suficiencia propia. Ahora, en el encuentro con Dios,
no solamente cambia su carácter de engañador, sino también cambia su vida misma. Aquella confianza en sí mismo ahora se transforma en que ya necesita ahora la presencia de Dios, la bendición de Dios. Estaba cansado de vivir engañando. Había engañado a su padre, había engañado a su hermano, su suegro lo había engañado, él había engañado a Labán. Ya estaba cansado de ser Jacob. Por eso es que en ese encuentro con Dios cambia su nombre. El ángel varón de Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, me llamo Jacob. Y ahí está una transición en la vida de él. Versículo 28, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Queridos, para él el cambio de nombre, como el cambio de su carácter, fue mucho más significativo que lo que del nombre de ellos había sido para sus abuelos. Representó, dice el libro Patriarcas y Profetas, una transformación de un engañador de hombres a un vencedor de Dios. Pero esto no se logró, sino en aquel encuentro, en aquella experiencia que tuvo con ese ángel, de la cual salió como un hombre nuevo, vencedor sobre el engaño, sobre la falta de honradez y la confianza propia. Era un hombre ahora transformado. Queridos, Jacob ya no tenía miedo ahora. Ahora sabía que su vida había sido cambiada. Por eso es que después de aquel momento de lucha, de trabarse con aquel ángel de Jehová, con Cristo mismo, y cuando se le ha cambiado el nombre de engañador, solo que Dios le está diciendo, ya no vas a ser engañador. Ahora tu nombre será Israel, vencedor. Ya no tenía miedo Jacob al encuentro con su hermano. ¿Por qué? Porque Dios, dice el libro Patriarcas y Profetas, que había perdonado su pecado, podría también convencer el corazón de Esaú para que aceptase su humillación y su arrepentimiento. Interesante que mientras Jacob está teniendo una lucha con el varón de Dios, con Jehová, con el ángel de Jehová, con Cristo mismo, Patriarcas y Profetas repite que otro mensajero, un ángel del Señor, estaba también en un sueño hablando con Esaú. Queridos, el capítulo 32 del libro de Génesis, ese libro es la historia, el capítulo del encuentro de Jacob con Dios. Dice el versículo 29 que Jacob le preguntó al ángel de Jehová su nombre y el ángel de Jehová no le contestó, sino dice el versículo 29 que la última parte, y lo bendijo allí mismo. ¿Sabe que Jacob fue tan insistente hasta que la Biblia dice que Dios lo bendijo en ese mismo lugar? Qué interesante. Si hay algo que caracterizó en este capítulo la vida de Jacob, fue su insistencia, su persistencia. Usted se imagina una noche de lucha, agarrado del ángel de Jehová, del ángel de Jehová. Y no te voy a soltar, suéltame porque raya el alba. No te voy a soltar. Hasta que el versículo 29 en la última parte dice que el varón de Dios lo bendijo allí mismo. Significa entonces que nosotros debiéramos tener aprender eso mismo de este hombre llamado Jacob. Esa insistencia porque cada día no nos soltemos de Dios hasta no recibir su bendición. Nada más nos habrá de capacitar. Nada en esta vida nos podrá sostener a no ser la bendición de Dios. Si quieres que en tu vida haya un cambio, necesitas no menos que aquello que Jacob necesitó para poder transformar su vida, un encuentro con Dios para allí recibir su bendición. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa
vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Dos encuentros en dos lugares diferentes. El primero, Mahanaim. El segundo, Peniel. Y este fue el definitivo en la vida de Jacob. ¿Necesitas tú también tu Peniel? Ese lugar donde cada día te encuentres con Dios. Ese lugar donde cada día no solamente te encuentres con Dios, sino luches con Él así como luchó Jacob. Y digas: Señor, no me levantaré de mis rodillas si no estoy seguro de que tu bendición no va a mi lado. Y asirte de Él. Somos seres humanos falibles y esta historia tiene una aplicación para nosotros en la actualidad. Estaba leyendo un comentario que esa experiencia que Jacob vivió aquella noche de angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la venida de Cristo Jesús. Previo a su venida, la Biblia dice que terminará la gracia. Jesús terminará su ministerio de intercesión. El Espíritu Santo será retirado de la tierra. Y solamente aquellos que hoy, como Jacob, estén pidiendo insistentemente, persistentemente: no te soltaré si no me bendices, podrán estar en pie. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá más sangre expiatoria que pueda redimir al pecador. Se escuchará aquellas palabras que dijo el apóstol Juan: el que es injusto, sea injusto todavía, el sucio ensúciese, el santo santifíquese y el justo siga justificándose. Ese espíritu que hoy, esa bendición que Jacob pedía, que hoy tenemos la libertad de poder pedirla incesantemente, incansablemente, persistentemente, se cortará. Y entonces llegará el momento en el que el justo, como dijo el profeta Habacuc y el apóstol Pablo en Romano, por la fe vivirá. Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas el mensajero celestial para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él, pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento de pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con ferviente y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Y ese es el deber de nosotros. Viviremos, el profeta Jeremías en el capítulo 30, versículo 7 dice que el pueblo de Dios atravesará un momento en el cual se le ha conocido históricamente, escatológicamente, proféticamente, como la angustia de Jacob. Así como Satanás trataba de recordarle su pecado, de hacerle sentir mal porque había engañado y que no merecía, de esa misma forma Satanás se esforzará por aterrar al pueblo de Dios con pensamientos de que su situación no tiene esperanza, de que nuestros pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar. Ese es el trabajo del enemigo. Si Jacob se hubiese desviado por un momento y hubiese hecho caso que sus pecados habían sido tan grandes, de que el mal que había cometido contra su padre, contra su hermano y contra toda aquella persona que hubiera engañado, hubiera perdido lo único que en esta vida y en la vida de él pudo haberle dado el cambio de nombre de ser engañador a ser un vencedor. Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por su pecado, consistente en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en el principio de angustia. Si el pueblo de Dios, y mire querido, esta parte conmueve la vida de todo ser humano, así será, hablando para nosotros, en el tiempo de angustia,
si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serán abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle liberación. Y sabe que Satanás engañará a muchos en creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Pero mire lo que dice: todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no pudo haber alcanzado con su confianza propia. Apreciados hermanos, Jacob prevaleció, Patriarcas y Profetas, página 202, porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Mira lo que dice: son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo del Omnipotente. Cuando entendemos, así como Jacob, que no soltaremos a Dios cada mañana, cada tarde, cada noche, si Él no nos ha dado su bendición. Pero para ello, queridos, dice esta última frase: son las victorias que se alcanzan en donde, en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del brazo de la omnipotencia. Apreciado hermano, hermana, amigo, hoy tú y yo tenemos una oportunidad. Y la invitación de Dios es a que nosotros también tengamos un encuentro con Él. Porque un encuentro con Dios no solamente cambió el carácter, los defectos de Jacob. Significa entonces que un encuentro con Dios no solamente habrá de cambiar nuestro carácter, sino ha de cambiar nuestra vida completa. Tú y yo necesitamos tener encuentros con Dios cada día. Tú y yo necesitamos tener un Peniel, ese lugar donde nos encontremos cara a cara con Dios, en donde podremos nosotros cada día, como dice la Biblia, tener la bendición de Dios. Lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida es cada día ser insistentes en dos cosas muy importantes: en la oración incesante y en esa fe que se aferra al brazo de la omnipotencia. Quisieras tú esta noche, al igual que Jacob, y soy el primero que me uno, decirle al Señor: Señor, hoy yo quiero tu bendición. Y al igual que Jacob, llegar a ese Peniel y tener un encuentro donde nuestra vida de pecado pueda quedar erradicada y en donde podamos tener un encuentro con Dios de una transformación, donde ese Peniel pula nuestra vida, donde nos impulse a ser hombres y mujeres de oración y donde nuestra fe se haga del brazo de la omnipotencia. Yo quiero invitarte esta noche para que puedas, al igual que yo, tomar esta decisión y decirle al Señor cada mañana, cada tarde y cada noche: no te soltaré si no me bendices. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos haga hombres y mujeres de oración. Señor nuestro Dios, al estudiar la historia de Jacob podemos aprender una lección. Si hay algo que no podemos dejar de hacer, es orar incesantemente y hacer que nuestra fe se tome del brazo de la omnipotencia. Hoy queremos nosotros tener ese Peniel donde nos podamos encontrar cara a cara contigo, donde podamos decirte cada mañana, cada tarde y cada noche: no te soltaré si no me bendices,
porque es allí donde nuestra vida cambia, donde de ser mentiroso, Jacob se convirtió en un vencedor, de donde ser pecadores podamos convertirnos en victoriosos para honra de tu nombre. Gracias por escucharnos, danos tu bendición, es lo único que pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ser de